Amén. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos bendiga, proteja, ilumine en este encuentro que vamos a tener con ella para conocer más profundamente a su divino Hijo, que fortalezca tanto nuestro intelecto como nuestra voluntad para estar cada vez más unidos a Él y para asimilar todo lo que tiene que ver con la doctrina en torno a la encarnación del Verbo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, entonces nos vamos con nuestra clase. A ver, aquí. Nos vamos con nuestra clase. Yo les había mandado la otra vez un documento. Lo tengo por acá. A ver si todos lo tienen. A ver, vamos a poner aquí, si ven, este documento. ¿Es posible negar la existencia de Adán? Eso en función de una pregunta que me hicieron y que en un primer momento podría parecer descontextualizada del curso de Cristología. Pero cuando estamos viendo las razones y la conveniencia de la encarnación del Verbo, vemos que la conveniencia de la encarnación del Verbo va muy ligada, va muy unida a aquello del pecado original y de la redención del género humano. Inclusive vamos a repasar un poco el asunto en esta clase. Entonces, si yo niego la existencia de Adán como un personaje histórico que cometió un pecado, que no solo es un pecado actual, sino un pecado que terminó por contagiar a toda la generación posterior en la cual entramos nosotros, nuestros descendientes, hasta el fin de los tiempos, pues negando la existencia de Adán, niego la existencia del pecado original y queda en un sinsentido el hecho de la encarnación del Verbo y de la redención del género humano. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es importante este tema y por eso les había adjuntado en días anteriores el texto, que yo creo muy rápidamente, no lo voy a poner en pantalla, simplemente voy a hacer el comentario. Es un tema al que ya se han referido varias veces grandes doctores de la iglesia, teólogos, y que más recientemente, en un documento del Papa Pío XII en el año 1950, Pío XII, 1950, Humani Generis, hace referencia a lo que significa la condena explícita del poligenismo. Obviamente, voy a aclarar qué significa el poligenismo, que va en contravía de toda la doctrina de la Iglesia en torno al pecado original. ¿Qué dice entonces el poligenismo? El poligenismo no es otra cosa que una mentalidad modernista, una teoría, ideología modernista que se aleja no solo históricamente de la existencia de un hombre llamado Adán en el pasado de la humanidad, sino que niega también en el fondo la acción de Dios dentro del contexto de la humanidad. Eso une al poligenismo, lo une al evolucionismo. Una cosa es la evolución y otra cosa es el evolucionismo. Cuando hablamos del evolucionismo, tiene dentro de sí la teoría de la evolución, que dice que las especies fueron mutando y fueron perfeccionándose a lo largo de muchos miles de años hasta que apareció el ser humano. Pues el hombre tal cual como lo conocemos hoy en día. Eso lo dice la evolución, pero el evolucionismo ya raya en un límite que no es propio de la ciencia, porque niega la existencia de un Dios creador que pone el alma en el primer ser humano, Adán. Pone el alma
en el segundo ser humano, Eva, y así sucesivamente. Cuerpo y alma creados por Dios y salidos de las manos de Dios para poblar la tierra. El evolucionismo dice que el alma surge, el alma, ni siquiera propiamente el alma. El principio vital que mueve al hombre surge también a partir de la evolución, o sea, un día ser dentro de la naturaleza no tenía alma y al otro día, después de la evolución, ya aparece con alma y con razón, sin intervención de una fuerza externa, en este caso el poder de Dios. Entonces, el poligenismo se une al evolucionismo al negar esta intervención de Dios en el plano humano. ¿Poligenismo qué significa? Entonces, propiamente el poligenismo, condenado por Pío II en esta encíclica Humani Generis, niega la existencia de un Adán histórico, y establece la teoría de que lo que existieron fueron pueblos o grupos humanos que desde un inicio fueron poblando el mundo. No un primer hombre, sino un primer pueblo, una primera sociedad, un primer grupo humano. Claro, entonces ahí se empieza eso a ligar con lo que significa evolucionismo. ¿Está bien? Hasta ahí, claro. ¿Alguna pregunta? Sí, no, gracias. Está bien, ¿cierto? Yo voy a tomar aquí solamente un texto. mm, en el documento que les envié dice lo siguiente. Eh, la realidad histórica de Adán y Eva se encuentra inevitablemente unida a la del pecado original. Entonces, si ven ustedes la gravedad de negar la existencia histórica de Adán y Eva. Si yo niego la existencia histórica de Adán y Eva, estoy negando la existencia histórica de un momento en el cual el hombre le dijo no a Dios, sí al demonio, se levantó por soberbia y cometió el pecado original. Pecado original, entonces, que nos contagia y se nos comunica a todos en el género humano, pero que fue un pecado actual en ese momento de un individuo particular llamado Adán, de un individuo particular llamada Eva. Ese pecado original llegó hasta nuestros días a partir de ese primer acontecimiento catastrófico en la historia de la humanidad. Entonces dice el texto, la realidad histórica de Adán y Eva se encuentra inevitablemente unida a la del pecado original. Negar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, lleva a un problema de incoherencia lógica entre la enfermedad, pecado original, provocado por la caída de ellos dos, Adán y Eva, y su cura, que es la redención operada por nuestro Señor Jesucristo mediante el sacrificio de la cruz. Entonces yo, negando la existencia de Adán y Eva, niego el pecado original, niego la redención. ¿Qué sentido tiene entonces la encarnación del Verbo si no hay que redimir a nadie? Si es que no hubo pecado, si es que no hubo Adán y Eva. ¿Entienden entonces aquí la gravedad de negar la existencia histórica de Adán y Eva? Dice entonces más adelante. Si tienen preguntas, me las hacen. Esto va a ser muy rapidito. Eh, Ahora bien, si Cristo, si nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana, si Cristo operó la redención en la historia, claro, Él redimió al género humano en un momento histórico. ¿Cuándo? Cuando es colocado en lo alto de la cruz y ofrece su vida por todos nosotros. Ahí nos redime, o sea que paga nuestra deuda al Padre. Yo repito, si Cristo operó la redención en la historia, en un momento histórico, necesariamente aquello de lo que debíamos ser redimidos tenía que tener una dimensión histórica. Si nuestro Señor nos redime en un momento histórico, nos redime de algo que fue cometido en un momento histórico. ¿Cuál fue ese algo cometido en un momento histórico? Pues el pecado original cometido por dos personajes históricos, Adán y Eva.
De lo contrario, nos vamos a quedar con un defecto simbólico que fue separado, que fue reparado mediante un sacrificio real. Absurdo, claro. Miren cómo termina siendo absurda la redención del género humano si no hubo un momento histórico en que se cometió el pecado original que ofendió a Dios por primera vez. ¿Sí ven cómo lo uno lleva a lo otro? Negar la existencia histórica de Adán y Eva lleva al absurdo de negar la redención o el fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, claro, esto es fundamental porque esto es principio básico. Esto es fundamento de nuestra fe. Encarnación del Verbo, redención del género humano y pecado original. Es más, la misma constitución de la Iglesia, como esposa mística de Cristo, como administradora de los sacramentos, pierde el sentido. El fruto de esos sacramentos viene a partir de ¿qué? De la redención, de lo que nuestro Señor conquista en lo alto de la cruz, porque de su costado nacen los sacramentos, nace la iglesia. Es que es, a ver, ya decía entonces Pelagio, un hereje dentro de la historia de la iglesia, él decía que el pecado de Adán solo había perjudicado a Adán y no a la humanidad, los pelagianos, y que los no bautizados se encuentran en iguales condiciones que Adán respecto a la gracia. O sea, Adán antes del pecado original, es igual a todos los que hoy están sin bautizar. Esa herejía entonces de Pelagio se va a unir propiamente a lo que dirían estos herejes contemporáneos condenados por el Papa Pío XI en la Humani Generis. Es en la misma línea. No existe un pecado original. En el fondo, si alguien cometió un pecado por allá atrás, pues fue el pecado de él y listo. Ahí quedó la cosa. Y no es así. Eh, bueno, seguimos acá entonces. ¿Tienen preguntas? Levanten la mano. Yo creo que está muy claro. Voy a terminar por acá con el texto de el Concilio de Trento. Mm, La Biblia menciona a Adán y Eva en ambos testamentos, así que nadie puede creer que no existieron Adán y Eva como dos personas históricas e individuales. Adán es mencionado en el origen de las genealogías en torno a David, en el primer libro de las Crónicas. Si no existió históricamente, ¿por qué estar presente en una genealogía? La genealogía es un documento histórico que me da la razón de ser de los ancestros de un individuo, de un personaje. Jesús, respondiendo sobre el divorcio a los fariseos, en Mateo capítulo 19, versículo 3, va a decir, considera la historicidad de Adán y Eva haciendo alusión al Génesis. En el Evangelio de San Lucas también, Lucas menciona a Adán en la genealogía del propio nuestro Señor Jesucristo. Eso es San Lucas capítulo 3, versículo 23. San Pablo dice que así como la desobediencia de un solo hombre, eso lo dice Pablo, un solo hombre, la desobediencia de un solo hombre, Adán, trajo la condenación para toda la humanidad. Así la obediencia al Padre de un solo hombre, el nuevo Adán, Jesús, nuestro Señor, trajo la justificación y la vida. Eso lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Y el Concilio de Trento, vamos al siglo XVI, el Concilio de Trento define muchas doctrinas en torno a nuestro Señor Jesucristo. Dice a las tantas el Concilio de Trento, el relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, oído, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Ahora bien, la revelación, Concilio de Trento nos dice, la revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Caso cerrado? Sí. Esto se liga
completamente con nuestro asunto eh, con nuestro asunto relacionado a la encarnación del Verbo. Nunca pidieron perdón, me dicen por acá en el chat. Adán y Eva pecaron, pero que nunca pidieron perdón. No, claro que sí pidieron perdón. Lo que pasa es que ni Adán ni Eva tenían posibilidad, a partir de su naturaleza humana, conquistar el perdón para toda la humanidad. Entonces, ellos fueron perdonados, inclusive la iglesia los venera como santos. San Adán y Santa Eva son venerados dentro de la iglesia como santos. Sin embargo, ese arrepentimiento de ellos no es suficiente, porque claro, en ellos estaba representado todo el género humano. Y la gravedad del pecado se mide por la grandeza o la dignidad del ofendido. En este caso, el ofendido obviamente es Dios, pero fue una primera prueba del género humano. La, la humanidad no tiene cómo pagarle a Dios. Por eso es que el mismo Dios se hace hombre y se ofrece como víctima. No es suficiente corderos, carneros, cultivos, primicias de las cosechas. No, eso no es suficiente. El único que es suficiente para Dios, para pagarle a Dios, es el propio Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se hace hombre. Y de ahí las justificaciones que hemos estado leyendo con respecto a la encarnación del Verbo. ¿Listo? Caso cerrado entonces, ahí les queda el documento. Todos lo tienen ahí en el chat. Yo lo puedo poner aquí, inclusive en el chat, lo voy a poner acá. A ver, ¿yo cómo pongo acá? Yo puedo poner... Ah, creo que no se puede. Mato. Añadir el... Ah, no, no sé, creo que no se puede poner un documento en el chat. Si alguien sabe cómo me dice, pero creo que no se puede. En este chat no, pero en el de WhatsApp ya está. Si alguien tiene dudas o preguntas, quiere el documento, me escribe a Teología con el Profe Camilo en Instagram. Aquí se los voy a poner en el chat, Teología con el Profe, Camilo. Esto es en Instagram. Listo. Ahí me piden el documento, yo se los mando con mucho gusto. ¿Listo? Nos vamos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Estamos acá. Pam, pam. Mm, ¿Están viendo ahí? ¿Cierto que sí? Sí, sí, se ve. Bueno, oído pues. Modos de comunicarse Dios a las criaturas. Esto es muy importante, porque cuando estamos considerando la encarnación está relacionado con este modo de comunicarse Dios a las criaturas. Tres maneras. Esto es pura doctrina de Santo Tomás de Aquino. ¿Está bien? Voy respondiendo aquí cosas que me preguntan. Entonces, primero, naturalmente. En este sentido, Dios se comunica absolutamente a todos los seres creados, claro. Dios está en todos los seres creados, está, inclusive en los demonios en el infierno, por esencia, presencia y potencia, y en virtud de su inmensidad. Si Dios no sustenta el infierno desaparece. Si Dios no sustenta a los demonios desaparecen. Es por voluntad de Dios que los demonios persisten en su existencia. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante. Tres elementos. Por esencia, Dios permanece. Por esencia, por presencia y por potencia. ¿Cierto? En virtud de su inmensidad. Por eso Dios está presente en todo, se comunica a todos los seres creados en ese sentido. No existe ni puede existir ningún ser creado que no esté en esta forma repleto de Dios. Claro. Dios está dentro de nosotros más de lo que nosotros mismos, dice San Agustín. Dios está presente en nosotros ad intime, más dentro de mí de lo que estoy yo mismo. ¿Sí?
aunque se trate de una piedra, aunque se trate de un alma en pecado mortal o del mismísimo demonio. Esto está claro, eso está conferido por la iglesia en la historia. Entonces, es una manera de Dios estar presente y de comunicarse con las criaturas, naturalmente. Claro, las criaturas salieron de las manos de Dios. Ahora, sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. En este sentido se comunica a todos que poseen la gracia santificante en este mundo o en el otro. La gracia santificante. Recuerden que la gracia es una participación en la vida de Dios, ¿no? O sea, abro comillas, es un pedacito de la vida de Dios que entra en nosotros y nos hace de alguna manera divinizarnos con D minúscula. Esa gracia entonces me permite a mí estar lleno de Dios de una manera más especial que como lo está una piedra. Un alma en pecado mortal ya no tiene, oído, ya no tiene esa presencia o esa comunicación de Dios por la gracia, porque está en pecado. El demonio ni se diga, menos. De natural a sobrenatural ya hay otro tipo de presencia, mucho más profunda. Y ahora la que nos interesa en nuestro curso, hipostáticamente. Ya ustedes saben qué es hipostáticamente. O sea, elevar a una criatura racional, perdón, a la unión personal con la divinidad. Ese es el modo de comunicación más alto que puede darse. Entonces miren cómo Dios se comunicó con la humanidad de la manera más plena que existe. ¿Cuál es la manera más plena que existe de Dios comunicarse con la humanidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la manera más plena que Dios tiene para comunicarse con la humanidad? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál es la manera más plena que Dios tiene para comunicarse La con la humanidad? Eucaristía. La Eucaristía Revelación a No, través de Jesús. la unión hipostática. Lo acabo de el decir. estado de gracia. Lo acabo de decir acá. Miren, es el modo de comunicación más alto que puede darse. La encarnación. Recuerden que hipóstasis, esta palabrita que yo les he dicho la otra vez, grábensela bien. Hipostáticamente, ¿qué significa? Que una criatura racional se eleva a la unión personal con la divinidad, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es creado, el alma de nuestro Señor Jesucristo es creada, la persona no es creada. Repito, miren, voy a leer muy lentamente. Esto es un tipo de comunicación de Dios con la naturaleza humana. Estas tres maneras de Dios comunicarse, ¿cierto? Este es el modo de Dios comunicarse con las criaturas. Y en las criaturas entra todo, la piedra, el árbol, el mar, el hombre, el ángel, el demonio. Ahí, ¿son criaturas? Son criaturas. ¿Cómo se comunica Dios entonces? Naturalmente, sobrenaturalmente e hipostáticamente. Es verdad que sobrenaturalmente es una comunicación más profunda que la natural. Porque, por ejemplo, una piedra nunca va a tener una comunicación sobrenatural con Dios, no. Solamente el hombre y el ángel. Es el único que tiene esa comunicación sobrenatural. Pero hay una comunicación más profunda que la sobrenatural. ¿Cuál es? La unión hipostática. ¿Cuándo se da la unión hipostática? Cuando la naturaleza humana se une a la persona divina. O sea, la encarnación del verbo. Es el modo de comunicación más alto que puede darse y en este sentido se comunicó únicamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? En esto consiste el misterio de la encarnación. ¿Entendido? Yo quiero que enciendan las cámaras a ver qué tanta cara de incertidumbre tienen con respecto a lo que yo he dicho. Sandra tiene una pregunta. Adelante, Sandra. Sí, profesor, entonces esa unión hipostática solamente Jesús la tuvo. Solamente él la tiene, nadie más. Se Y dice entonces dentro de la Mariología, Sandra y queridos estudiantes,
que la Santísima Virgen entra relativamente en la unión hipostática. Entonces, dentro de la Mariología se dice lo siguiente, se dice que la Virgen María entra en el plano de la unión hipostática relativa. Porque el ángel le dice, ¿verdad? Ha sido hallada en gracia a los ojos de Dios. Claro, porque el misterio que se da en el vientre de la Santísima Virgen y en el hecho de ella ser la Madre de Dios, ella está tocando en la divinidad, pero no es Dios. Eso sí, clarísimo. De la Virgen podemos decir todo menos que es Dios. Sí. Pero Yo- esa comunicación, son diferentes grados de comunicación. Primera comunicación de Dios con las criaturas, natural. ¿Por qué? Porque salió de las manos de Dios, salió de las manos de Dios la piedra, el agua, el árbol, el monte, el sol, las estrellas. No sé, imagínense las 500.000 millones de galaxias que hay hasta ahora que se han podido visualizar en la existencia, en el cosmos, están ahí. ¿Son qué? Hay una comunicación directa de Dios con ellos, sí, una comunicación natural. Ahora, cuando hablamos de los hombres, del hombre y de los ángeles, ya hay una comunicación que es sobrenatural. Entonces subimos un poquito de la natural a la sobrenatural. Pero la mayor comunicación de Dios con la creación se da con qué acontecimiento, con la encarnación del Verbo. Cuando yo digo unión hipostática, no es otra cosa que la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo, o sea, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es lo mismo que yo decir unión hipostática. O sea, es la mayor comunicación que Dios puede tener con la creación. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús es creado, el alma es creada, pero la persona es divina. O sea, la creación se eleva y se une a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso se llama unión hipostática, encarnación del Verbo. ¿Está bien? Eso tiene que Sí, quedar clarísimo, no puede haber ninguna duda. Es el cerne de nuestra fe, es el cerne de la cristología, es el cerne de la doctrina católica, porque la doctrina católica gira en torno de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Verbo. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, Vamos para adelante. Bueno, aquí viene una prueba de la conclusión, pero bueno, no entramos aquí al detalle porque ya lo hemos visto, ya lo había comentado en otras clases. Ahora, mm, aquí hay otro elemento interesante. Pablo nos dice a las tantas, cuando le está escribiendo a los romanos, él nos dice que a partir de las criaturas visibles, nosotros vamos a conocer las invisibles. ¿Está bien? Él dice, pongamos otro colorcito acá. Las cosas creadas que yo veo, un atardecer, un amanecer, un río, en estos días estaba viendo, ¿eran qué playas? Ah, Mónaco. Era un documental sobre los vinos. Y era un grupo de argentinos, expertos en vinos, que iban visitando varias zonas vinícolas en Europa y llegaron a Mónaco. Y había un restaurante donde vendían un vino espectacular y tal, bueno, etcétera. Y desde el balcón de ese restaurante se veía un mar, una cosa, ¡guau! Unos colores, un azul medio turquesa, ¿no? Una cosa espectacular. A partir de ese mar, a partir de ese sol que irradia ese mar, a partir del momento en que yo entro en esa agua maravillosa y siento como que ese azul verdoso se mezcla con mi cuerpo, es una cosa lindísima. Esas criaturas visibles, creadas por Dios, si son criaturas, son creadas por Dios. Esas criaturas visibles me dan a mí una idea de lo que significa Dios, que es invisible. Entonces Dios se manifiesta, Dios que es invisible, se manifiesta en la creación visible. O sea, en todo percibir nuestros sentidos. ¿Sí? ah, ¿En dónde la colocas? donde tú quieras, menos en el baño. Alguien tiene por ahí, tenemos que cortar el micrófono. Bueno, entonces, continuamos. Ahora bien, dice aquí Santo Tomás, la encarnación del Verbo nos da de modo magnífico a conocer qué.
Miren, como la encarnación del Verbo es un acontecimiento visible, audible, sensible, es sensible la encarnación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se hace ver, nuestro Señor se hace escuchar, nuestro Señor se siente. Entonces, la encarnación del Verbo, mucho más que ver un amanecer, un atardecer, ver un mar, ver un niño inocente en los brazos de una madre, mucho más que eso, nos da a conocer al Dios invisible, claro. Por eso la gran manifestación, la gran teofanía de Dios es la encarnación, porque en la encarnación conocemos visiblemente a Dios. ¿Está bien? ¿Qué conocemos de Dios con la encarnación? Aquí está entonces. Tenemos estos cinco puntos, sí. El poder también entra ahí. 4 elementos. Primero, conocemos la infinita bondad de Dios. Infinita bondad de Dios. Dios no desprecia entonces la debilidad humana, nuestra pobre y miserable naturaleza humana, y se hace hombre. O sea, uno diría, para Dios hubiera sido más digno hacerse ángel. Cualquiera podría decir, porque el ángel está en un plano superior al hombre. No, Dios asume nuestra naturaleza. Miren la bondad de Dios, cómo se manifiesta en ese hecho sensible de misericordia. Él se hace hombre, asume la naturaleza humana. Eh, Bondad de Dios. Infinita misericordia, porque pudo remediar nuestra miseria sin necesidad de tomarla sobre sí. Asumió en todo la naturaleza humana menos en el pecado. Y remedió, o sea, pagó, subsanó, dejó saldada la cuenta que teníamos con Dios. Ahora, la infinita justicia, también, ¿por qué? Porque Él quiso que hasta su última gota de sangre fuera ofrecida para el perdón de los pecados. Miren que con una sola gota de sangre que Él hubiera podido verter en el momento de acompañar a San José en el taller, con esa gota de sangre ya hubiera sido suficiente para pagar el pecado, para pagar nuestro pecado, para redimir el género humano. Él quiso todo, hasta la última gota de sangre. Qué bonito. Otro aspecto que conocemos de Dios, otro atributo de Dios a partir de la encarnación, es que con su infinita sabiduría, Él supo encontrar una solución admirable al problema irremediable de que la justicia se alinee con la misericordia. Miren que esa estrategia o ese plan divino fue perfecto y solo Él pudo llevarlo a, a buen final. El hecho de que la misericordia no atropella la justicia, ni la justicia atropella la misericordia, no. Justicia y misericordia se alinean en la sabiduría de Dios para que el hombre encuentre el camino de la salvación. Entonces, concordar. Concordar significa alinear el corazón, corazones, alinear la voluntad. Él hizo concordancia entre la justicia y la misericordia. Importantísimo. Y ahora el poder. ¿Por qué conocemos el poder de Dios? ¿Por qué se nos manifiesta ese atributo maravilloso del poder de Dios con la encarnación? Porque es imposible realizar una obra mayor que la encarnación del Verbo. Esto es importantísimo. No existe. Es imposible realizar una obra mayor, superior, más espectacular. Eh, no existe, no hay una proporción. Es imposible. Solo Dios pudo manifestar su poder con la encarnación del Verbo. En una sola persona, junta entonces lo finito con lo infinito. Esto también es muy particular. Y es una prueba del poder de Dios. Juntó en una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo finito con lo infinito. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que la encarnación, el hecho de la encarnación o la unión hipostática,
no trajo ningún cambio a la naturaleza divina. No, la naturaleza divina se mantiene. Lo que sí tuvo un cambio fue la naturaleza humana. La naturaleza humana fue elevada. ¿Por qué fue elevada la naturaleza humana? Porque se unió a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y vamos más para adelante porque eso es un repaso simplemente. ¿Cuándo y cómo se realizó? Aquí habíamos hablado de esto, ¿cierto? De estos 4 momentos en los cuales se podría haber realizado la encarnación del Verbo. Recuerdan que fuimos descartando cada uno de ellos. Medicina sin enfermedad no tenía sentido, entonces ¿para qué antes del pecado? Enseguida, inmediatamente después del pecado, no, tenía que ser un poco más adelante, había una lección de humildad también para el hombre. Al fin de los tiempos, no, porque podía hacer perder la esperanza a los hombres. ¿Cuándo y cómo se realizó? Entonces nos vamos a ese punto exactamente, porque entonces es el punto adecuado, proporcional y el más prudente. Eh, a ver, termina. Mm, Yo me fui muy adelante, perdón. Wow, ya. Este punto era el que yo quería resaltar para terminar ese. ¿Cuándo y cómo se realizó? Pues se realizó en el momento que se realizó por los inconvenientes que ya habíamos dicho en los otros tiempos, que no era el momento. El momento más adecuado fue cuando se dio. Y eso podría barrerse ya o sustentarse con un principio fundamental en la teología. Es que cuando algo sucede y Dios permite que suceda, lo uno lleva a lo otro. Si algo sucede es porque Dios lo permitió. Si no, no tiene cómo suceder. Porque todas las cosas están dentro de la voluntad de Dios, de manera directa o indirecta. Pondría casi que entre comillas el indirecto. Pero todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Es imposible que Dios, siendo todopoderoso, omnipresente, omnisciente, es imposible que Él, teniendo esos atributos, pueda existir algo sin que Él se dé cuenta o Él quiera. No, todo sucede o porque Él quiere o porque Él lo permite. ¿Está bien? Entonces, porque Dios todo lo dispone con su infinita sabiduría del modo más conveniente. Por eso dice San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, va a decir, al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, el momento adecuado, oportuno, más concreto, más perfecto, ahí se dio la encarnación y la redención del género humano. Se dio cuando se tenía que dar, no podía ser ni antes ni después. Bueno, ahora la necesidad de la encarnación. Acuérdense que nosotros aquí citamos a algunos padres de la iglesia. Yo los mm, puse más adelante los textos. Es mucho, 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 mucho. Motivo de la encarnación. Tenemos entonces aquí que la encarnación, entonces había una tesis, ¿se acuerdan ustedes de eso? Había una tesis y una de ellas era la siguiente. O Dios, o Dios se hizo hombre, oído, o Dios se hizo hombre únicamente a causa del pecado original, o Dios se hubiera podido hacer hombre, o sea, asumir la naturaleza humana, así el hombre no hubiera pecado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era la respuesta, digamos, más acertada en función de lo que dicen los padres de la iglesia, lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice la doctrina? Que Dios en todo caso se hubiera hecho hombre, así el hombre no hubiera pecado. A ver, levanten la mano los que dicen que Dios se hubiera hecho hombre, así el hombre no hubiera cometido el pecado original. Levanten la mano. Levanten la mano. A ver, ¿quién levanta la mano? Levanten la mano los que dicen que Dios se hubiera podido hacer hombre, o Dios se hubiera hecho hombre, así
la humanidad no hubiera cometido el pecado original. La A hermana ver, por Sandra ahí. tiene... Buenas tardes, profe. Sandra, Eugenia levanta también la mano. ¿Quién más levanta la mano? ¿Nadie más? Muy bien. Ah, Jenny también levanta la mano. Dulce María también levanta la mano. Van subiendo los votos. Marco Antonio levanta la mano. Ojo, pues. Marco Antonio levanta la mano. ¿Quién más? Santa Gómez. ¿Levanta la mano? No. También levantó la mano. Oigan, pues, cójanse el asiento. Esto lo dijimos en la clase pasada, pero lo voy a repetir. Porque es que tiene un matiz muy pequeñito y esas cosas en la doctrina católica son muy importantes y nosotros tenemos que tenerlo claro para que eso le dé fortaleza a nuestra fe. Lo que está en la cabeza es necesario tenerlo muy claro para que nuestra fe se fortalezca. Entonces, miren esto que particular. Resulta que algunos en la historia estuvieron de acuerdo. A ver, miren las opiniones. Aquí están las opiniones. Entonces, algunos afirman que, aunque el hombre no hubiera pecado, el verbo se hubiera encarnado. ¿Está bien? Sería como que la coronación de Dios en la creación. Es que tenía que hacerse hombre. Así no hubiera pecado el hombre. Eso lo decían ¿quiénes? El famoso Abad Ruperto, muy conocido dentro de la doctrina de la iglesia. Oiga, nada más y nada menos que San Alberto Magno. Don Scoto, gran teólogo. El cuerpo de Don Scoto está en la Catedral de Colonia, en Alemania. Scoto y sus discípulos, que es toda una escuela de pensamiento, también decía lo mismo, que aunque el hombre no hubiera pecado, el verbo se hubiera encarnado. ¿Alguien más dice eso por ahí? También. San Francisco de Sales. Uy, eso es mucho. San Francisco de Sales se une también a ese grupo. Ahora bien, no es imposible. Esta opinión no es que sea imposible, no. Sin embargo, otros muchos creen, oído, otros muchos creen, ahora vamos a ver la doctrina de la iglesia que dice, oído, otros muchos creen que la encarnación del verbo se ordena de tal modo la redención del hombre que si Adán no hubiese pecado, el verbo no se hubiera encarnado. Entonces estos dicen totalmente lo contrario. Si Adán no hubiera pecado, el verbo, no, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad no se hubiera hecho hombre. ¿Quiénes dicen eso? Santo Tomás, San Buenaventura, Capreolo, Cayetano, Lesio, Vázquez, Valencia, Lugos, los salmanticenses, Bilot y la mayor parte de los teólogos de todas las escuelas. O sea, hay un mayor número. ¿Está bien? Esta opinión es la más probable, aunque esta no es imposible, oído. No es que sea imposible la de que Dios se hubiera encarnado así el hombre no hubiera pecado. No es que sea imposible. Sin embargo, no solo la gran mayoría piensan lo contrario, sino que además lo siguiente. La Sagrada Escritura, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 20. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Deja clara la misión del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tal hasta ahí? Hermana Lali, tiene su micro abierto. ¿Desea hacer una pregunta? Adelante, si alguien va a preguntar. ¿Quién? Parece que no. ¿No? Ah, No. bueno. Profesor Camilo, en cuanto a lo que usted nos está diciendo, si el hombre no hubiera pecado, el verbo
no se hubiera encarnado en la Virgen María. Pero mm, sería, si no hubiera pecado, eh, pues nosotros como se dice estuviéramos libres de pecado, sin pecado, sin pecado original. Claro, porque la tesis de los... Es que, a ver, ya tiene algo, no voy a decir que tiene algo de absurdo, mm, pero digamos que es un ejercicio teológico válido. Pensar si Dios se hubiera encarnado o no, si el hombre no hubiera pecado o hubiera pecado. Bueno, el caso es que Dios se encarnó porque el hombre pecó. Lo que más nos debe interesar a nosotros es que como el hombre pecó, Dios se encarnó. ¿Me entienden esa diferencia? Yo puedo pensar lo contrario, yo puedo decir, no, pensemos en el posible de que el hombre no hubiera pecado y Dios se hubiera encarnado. Para el segundo grupo pierde el sentido. Y pierde el sentido en el fondo, ¿por qué? Porque es que Dios se encarnó porque pecamos. O sea, somos testigos y para nosotros es evidente que el hombre pecó y Dios se encarnó. Entonces lo que nos interesa es que Dios se encarnó porque el hombre pecó. ¿Está bien? Entonces es poner en ese orden de idea las cosas. Pero no quita que se haga ese ejercicio intelectual en función de lo que dicen algunos pensadores. El caso es que la escritura nos deja claro que lo más conveniente es pensar que Dios se hizo hombre por el pecado original. ¿Está bien? Sigue entonces Sí, Pablo a los Gálatas y va a decir, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, clarísimo, o sea, a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción. Cuando escribe a Timoteo va a decir, cierto es y digno de ser por todo recibido que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí Pablo lo deja claro. O sea, ¿para qué vino Dios al mundo? Para salvar a los pecadores. O sea, a causa del pecado fue que Dios vino al mundo. Y después Juan, esto es una J, y hay un error, esto es una J, porque está en latín, la I y la O, solo que al transcribir quedó como J. En eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados. Ahí está clarísimo. Ahora, San Ireneo va a decir, si no hubiera hombres que salvar, nunca el verbo se hubiera hecho carne. Miren aquí como San Ireneo es radical. San Ireneo va a decir, si no hubiera hombres que salvar, el verbo no se hubiera hecho carne. Y si no hubiera buscado la sangre de los justos, nunca el Señor hubiera tenido sangre, perdón. Orígenes nos va a decir también, si no existiera el pecado, no hubiera sido necesario que el Hijo de Dios se hiciera cordero, ni hubiera sido necesario degollarlo hecho ya carne, sino que hubiera permanecido como era al principio, Dios verbo, o sea, sin la encarnación. San Atanasio va a decir, aunque no se hubiera creado ninguna obra, el verbo de Dios existía y el verbo era Dios. Pero este mismo verbo nunca se hubiera hecho hombre, oído, nunca se hubiera hecho hombre si la necesidad del hombre no lo hubiera reclamado. O sea, si no hubiera pecado original, Dios no se hubiera hecho hombre. San Juan Crisóstomo, no hay otra causa de la encarnación sino esta sola. Nos vio derribados en tierra y que íbamos a perecer, oprimidos por la tiranía de la muerte, y se compadeció de nosotros. San Agustín, si el hombre no hubiera perecido, el Hijo de Dios no hubiera venido. Radical. O sea, sin pecado original no hubiera encarnación. Y porque el hombre pereció, vino Dios y se halló hombre. ¿Está bien? Todos padres de la iglesia, aquí lo que citan, santos padres, miren, estos padres de la iglesia, todos estos padres de la iglesia, San León Magno, creó imagen y semejanza de Dios, hubiera permanecido en el honor de su naturaleza y engañado por la diabólica perfidia, no se hubiese desviado por la concupiscencia de la ley que se le impuso, el creador del mundo no se hubiera hecho criatura, ni el sempiterno se hubiera hecho temporal, ni el Hijo de Dios igual al Padre. En fin, aquí están todos los padres de la iglesia, son esos grandes hombres que van más o menos hasta el siglo VIII,
Y termina acá San León Magno, bueno, etcétera. Ahora el magisterio de la iglesia, ¿qué nos va a decir? Y con esto cerramos, porque es clarísimo lo que nos dice eh, la doctrina, el magisterio de la iglesia nos va a decir. Estamos en el Pío XII nos va a decir, en la encíclica Aurietis Aquas, nos va a decir, los documentos legítimos de la fe católica, totalmente de acuerdo con la Sagrada Escritura, nos aseguran que el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana pasible y mortal. Claro, asumió una naturaleza mortal, o si no, no podía morir. Principalísimamente, miren esta palabra que importante, principalísimamente porque anhelaba ofrecer, pendiente de la cruz, un sacrificio cruento, o sea, de sangre, para consumar la obra de la salvación de los hombres. Entonces, principalísimamente, puede ser que secundariamente se hubiera podido dar simplemente por el hecho de la creación, que Dios se hubiera hecho hombre. Pero principalísimamente la encarnación se dio, ¿por qué? Porque había que pagar el pecado original. ¿Listo? Nos vamos hasta la otra clase para terminar este documento. Vamos a hablar algo sobre Nuestra Señora también, algo de la predestinación. Y ya entramos a la naturaleza, a conocer un poco más eso de la naturaleza humana de nuestro Señor, su pensar, su actuar, su voluntad, etc. ¿Listo? Sí, profesor Camilo. A ver, Gracias. ¿Se apagó su micro? preguntas. Los hermanos que tengan alguna pregunta de acuerdo al tema que hoy está la hermana Rosa Elena. Buenas tardes, hermanos. Bueno, dice aquí que si, aunque no hubieran pecado nuestros padres Adán y Eva, aún así Jesús hubiese venido. Entonces yo me pongo a pensar, tenía que venir aunque no hubiese pecado, no hubiera pecado, porque como Él está en cada una de todas las criaturas, dice ahí, pues algunos de los santos vino a servir y a rescatar lo que estaba perdidos, pues porque por el pecado, pues tenemos el pecado original. De no haber pecado, entonces, solamente por servir al prójimo, no se oye. Apagado su micro, profe. La doctrina es unánime entonces. Dios no se hubiera encarnado a no ser por el pecado original. Esa es la razón principalísima de la encarnación, nos dice el Papa Pío XII, digamos, tomando en consideración uno de los documentos más actuales de la Iglesia. El caso es que la intención de nuestro Señor, lo más conveniente era que Él viniera en un momento histórico a ofrecer toda su sangre, todo su sufrimiento en favor del pago que el hombre necesitaba entregarle al mismo Dios a causa del pecado de nuestros primeros padres. Sin eso entonces perdería el efecto, por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos, el poder de los sacramentos se nutre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces miren cómo la redención, ese aparecer de nuestro Señor Jesucristo en la historia, pues le da fuerza a todo lo que nosotros conocemos en la iglesia, la misma iglesia. ¿Cómo decir que somos cuerpo místico de Cristo si no hay cuerpo, si no hay Jesús encarnado? Pierde toda la razón lo que nosotros vivimos dentro de la iglesia, ¿cierto? Por eso, importantísimo considerar el hecho de la encarnación en función de la redención del género humano. Que no quiere decir, porque ahí Santa Tomás la deja también claro, no quiere decir que sea imposible el hecho de que él se haya hecho hombre, así el hombre no hubiera pecado. Es posible y no está condenado por la iglesia. Pero principalísimamente Dios se hace hombre. Es bonita esa afirmación de la iglesia porque es muy clara, muy objetiva. Principalísimamente Dios se hace hombre para pagar el pecado original, para redimir al género humano. ¿Está bien? Ajá. Gracias. Hermana Blanca.
Perdona, mira, a mí no me quedó muy claro lo de la hipostáticamente. Bueno, comentó que es la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina y es la encarnación, pero también dijo que era una criatura bueno, humana que se elevaba y se encontraba la encarnación. Ahí fue donde me perdí Listo, o no tranquila. entendí bien. No, no, tranquila, yo te explico. Yo voy a ver que yo vi que esto tenía por acá, dice que tenía una pizarra. ¿Ustedes están viendo una pizarra ahí? Un tablero blanco. Sí. Sí, Sí, Yo, sí. primera vez que voy a usar esto, a ver si me funciona. Oído. Tenemos aquí, en este triángulo, a ver qué tal me queda el triángulo. Bueno, digamos que es un triángulo. Se está Aquí cargando, tenemos, ¿eh? sí está bien, ¿no? sí, sí, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Santísima Trinidad. Esta es la primera persona, esta es la segunda persona y esta es la tercera persona. Acuérdense que en esencia son lo mismo, ¿no? No es porque el Padre está arriba que es mayor, el Hijo que está a un lado, no. En esencia son lo mismo porque son Dios. Tres personas, una, dos y tres, y un solo Dios verdadero. Por eso el triángulo terminó siendo un símbolo de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Ahora, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, vamos a ponerlo aquí, es el Hijo, que es lo mismo que decir el Verbo, que es lo mismo que decir la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cierto? Hijo, verbo, palabra de Dios. Esta palabra de Dios tiene, ¿cuál es la naturaleza de esa palabra de Dios? ¿Humana o divina? Las dos, ¿no? No. El ¿No? Hijo tiene naturaleza que Ah, perdón, humana. no, divina. Oh, yo me Divina, perdí. Es sí, que ahí no se ha divina, encarnado. Ahí no se ha encarnado todavía. Ah, ok, de ok. naturaleza Estamos en la divina la eternidad. Él palabra. tiene solo divinidad, ¿cierto? Ajá. La naturaleza del Hijo, de este Hijo es divina. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Divina, Divino. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? divina. Eso, listo. Está claro que tiene una naturaleza divina. Ahora, cuando este Hijo se hace hombre, ya va a haber una naturaleza divina. No voy a poner más, sino que va a haber una naturaleza también humana. En el Hijo encarnado, en el Hijo encarnado, entiendan esto como una N, ¿no? Encarnado, que nos vamos a encontrar una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué persona hay? ¿Divina y persona humana? Eh, ambas. ¿Ambas o solo una? Cuando el Hijo se encarna, cuando el Hijo se encarna, hay dos naturalezas, divina y Y humana, humana, sí. pero no hay persona Persona, humana, hay no, solamente persona persona Claro, divina. claro. divina, ¿Cuál es la ¿No? persona divina? el hijo. La del hijo. El hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. ¿Está bien? Esto se llama encarnación.
Sería la hipostasia. ¿Está bien? Esto se llama, oye, perdón la letra, pero es que mover esto es muy difícil. Se me va. Esto es encarnación. O también, oído, o también unión. ¿Unión qué? Hipostática. Hipostática. Eso, unión hipostática. Porque en esta persona divina reposan las dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Sí? Blanca, entonces por eso es que la naturaleza humana se eleva, porque no tiene persona humana, mire que aquí dijimos que no tiene persona humana, sino que tiene persona divina, Divina. por eso es que se eleva la naturaleza humana. ¿Listo? Ah, ya. Sí, gracias. No, no lo borré eso. Ah, bueno. Adelante, Sandra, la última pregunta. Hermana Sandra, por favor, puede abrir su micro. Hermana Sandra, Hay que activar el micrófono, hermana. parece que no. Ya sé, ya pude. Gracias. Bueno, mi duda me surgió ahorita de que si Jesús siempre estuvo en el plan de salvación del Padre, porque al principio nos dice que el verbo ya existía, las tres personas, ¿verdad? Ya Sí. estaban, y durante el plan de la historia de salvación de la iglesia del Antiguo Testamento, pues Dios pactaba con el pueblo siempre, pero viendo que pues que éramos muy difíciles, ¿verdad? Siempre acababa de pactar y como último recurso, o tanto nos amó que fue cuando pensó en su hijo, o él desde un principio ya estaba en ese plan de salvación, porque ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Claro, lo que pasa es lo siguiente, que como nosotros tenemos un problema muy tenaz, Sandra, y es gravísimo ese problema nuestro. El problema nuestro es el siguiente, es que como nosotros fuimos creados en el tiempo es una criatura. Imagínate tú este vaso, yo a este vaso le voy a decir tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Entonces, desde toda la eternidad, o sea, fuera del tiempo, Dios siempre pensó en la encarnación. Siempre tuvo en su mente la encarnación, fuera del tiempo. Pero en un momento, dentro del tiempo, él dijo, este es el día, esta es la hora, aquí me encarno. Y ahí vino la anunciación a Nuestra Señora. Entonces, nosotros tenemos que pensar cerquita de cómo pensó Dios, pero nos queda muy complicado. Porque si yo te digo a ti, imagínate algo fuera del tiempo, yo puedo decir Dios sí, pero ¿cómo es Dios fuera del tiempo? Es que Dios en la eternidad, Dios está siempre presente, Él es siempre, Él no fue y será, no, Él es. Él es el tiempo, también el dueño Está del tiempo. fuera del tiempo. Entonces yo tengo que pensar es en la criatura tiempo. El plan de salvación estuvo siempre en la mente de Dios, pero se hace realidad en un momento histórico. Y ese momento histórico involucra dentro de sí el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces, Sí. ese es el juego, digamos, mental que nosotros tenemos que hacer, porque más que eso nos queda muy complicado, porque Dios está fuera del tiempo. Pero pensemos en eso, que Dios desde toda la eternidad siempre pensó en Dios, perdón, en su encarnación. En la encarnación. Y siempre la encarnación tuvo un papel preponderante, es lo principal dentro del plan de salvación. O sea, no hay salvación sin encarnación, porque sin encarnación no hay muerte de nuestro Señor, no hay pago de pecados. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, perdone. Listo. Por ahora terminamos ahí. Yo creo que logramos avanzar un poquito más. Esto es ¿para qué? Para saborear con mucha calma y con mucho juicio. Sigan leyendo el documento y tratamos de terminarlo en nuestra próxima clase. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profe.
Ave María Purísima, En sin gracia de Dios Gracias. concebida. María Santísima. Dios les bendiga. Una feliz